Buenas tardes, mi nombre es Samuel Roa y hoy les voy a hablar sobre el libro de Generación Idiota de Agustín Laje. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la problemática del intercambio de roles que ha habido últimamente en términos como la vejez, la adultez y la adolescencia. Entonces bueno, actualmente ser viejo no tiene ningún tipo de mérito ni representa un valor destacado en la sociedad. O sea, el hecho de vivir muchos años no implica automáticamente ningún tipo de privilegio y se asocia más que todo con el deterioro físico y mental, perdiendo así toda su relevancia en una cultura que se enfoca más que todo en la juventud. Sin embargo, en las sociedades premodernas esto no era tan así. La vejez no era necesariamente vista como una maldición. En esas culturas eran considerados más que todo por hacer acumulación de sabiduría. Eran también un símbolo de experiencia y conocimiento profundo y de respeto dentro de su respectiva comunidad. También los ancianos eran vistos como guardianes de la tradición, como portadores de los saberes ancestrales que se transmitían normalmente de generación en generación. Y además su cercanía con el ciclo de la vida y la muerte les otorgaba una conexión especial con el mundo espiritual. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta de que hoy en día ser viejo no tiene la misma importancia ni el mismo valor que tenía hace unos años en tiempos pasados y que en la sociedad contemporánea la vejez se asocia principalmente con el deterioro físico y la pérdida de capacidades. Pero históricamente los ancianos gozaban de un profundo respeto gracias a su experiencia y sabiduría. Eh, Otra cosa, en muchas culturas antiguas los viejos eran considerados figuras sagradas, pues se creía que su conocimiento acumulado a lo largo de los años les otorgaba un poder especial para gestionar el orden público o incluso la política. Se les veía, más que a los jóvenes se les veía como inexpertos, o sea, totalmente incapaces de manejar las responsabilidades de la sociedad, ya que solo con el paso del tiempo y la reflexión se adquiría la habilidad para tomar decisiones sabias y justas. Digamos que esta concepción de vejez como una fuente de sabiduría contrasta con la idea de la ilustración que plantea Kant. Para Kant, la ilustración representaba la salida del hombre de la minoría de edad, una etapa de dependencia que no se podía tomar decisiones por sí mismo. Sin embargo, Kant no nos habla acerca de una edad cronológica, sino que se refiere más que todas las características individuales. La verdadera madurez no dependía de los años vividos, sino de la capacidad de pensar de manera autónoma, de actuar guiado por la razón y la reflexión personal. En este contexto, el mundo no ilustrado que Kant describe es un mundo de niños disfrazados de adultos, personas que aunque físicamente pueden llegarse a ver maduros o maduras, sí, siguen viviendo bajo el control de las leyes y de los conceptos sociales, sin asumir la plena responsabilidad de sus propias decisiones. Kant hace énfasis en que la sociedad y las leyes han sumergido al ser humano en un estado de infantilismo, donde las personas no actúan con libertad y racionalidad, sino siguiendo normas impuestas sin cuestionarlas. A lo largo del siglo XVII se estableció una distinción clara entre niños y adultos, definiendo el paso de la infancia a la adultez y dando origen al concepto de adolescencia como una etapa de transición. Hoy, esta transición se refleja en la influencia de los jóvenes en el mundo digital, donde los avances tecnológicos y las redes sociales están siendo moldeados por ellos,
redefiniendo la comunicación, la cultura y la economía global. Los adolescentes están dominando el mundo digital, están redefiniendo el futuro, mientras que los adultos atrapados en un sistema obsoleto son vistos como desfasados o desactualizados. Los jóvenes tienen la capacidad de cuestionar y reformar el orden social usando la tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de la búsqueda de identidad y del sentido. Entonces, bueno, en la actualidad vivimos en una sociedad donde las opiniones parecen ser la moneda de cambio más valiosa, pero con un grave problema. Y es que muchas de ellas son vacías o muy absurdas. Platón ya advertía sobre los peligros de los idiotas, aquellos individuos que se concentran únicamente en sus propios asuntos y no son conscientes de lo que pasa a su alrededor en el exterior. Para Platón, esta conexión con el mundo exterior conducía a la pérdida de la libertad, pues quien no participa en la política y en las decisiones que afectan a su vida pierde el control sobre su propio destino. Y este aislamiento lleva a la pérdida de la felicidad también, ya que sin libertad la verdadera felicidad es inalcanzable. Hoy en día, el concepto del idiotismo se ha transformado en un fenómeno moderno. Se nos es presentado la figura del hombre masa, un individuo que busca la satisfacción instantánea y no se preocupa por el futuro. La sociedad actual promueve la igualdad absoluta, donde todas las opiniones, sin importar lo absurdas que puedan llegar a ser, tienen el mismo valor, y las redes sociales y el internet han amplificado este fenómeno, creando burbujas digitales donde las personas solo escuchan y refuerzan lo que ya creen, alejándose así de la verdad y la reflexión profunda. Y el internet, con su constante flujo de información superficial, ha encontrado al idiota moderno que vive en una hiperrealidad donde la falsedad se presenta como una verdad absoluta. Uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea es la crisis del sentido. En el pasado, las sociedades estaban unidas por un sistema de valores comunes como la religión, la tradición o la moral, lo que daba cohesión y dirección a la vida de las personas. Hoy en día este sistema se ha fragmentado. Se nos ha dicho que cada persona debe construir su propio sentido de vida, pero sin las bases necesarias. La desaparición de la religión y de los referentes históricos ha dejado un vacío existencial en muchos individuos. Este vacío se traduce en una constante búsqueda de gratificación, una gratificación inmediata y una desconexión con el propósito más profundo de la vida. Las emociones y los sentimientos, aunque son importantes, no, digamos que no son muy confiables para darle sentido a nuestra existencia, pues son muy cambiantes. Y bueno, la falta de un propósito claro, de metas definidas y de una comprensión profunda del pasado ha llevado a un aumento de la ansiedad, de la depresión y bueno, de la sensación de vacío. La sociedad de hoy nos ha empujado a vivir en el presente sin pensar en el futuro, lo que genera un sentimiento de desesperanza y un aumento en los problemas de salud mental. Esta crisis de sentido es uno de los grandes retos de la era moderna y bueno, en cuanto a la búsqueda de identidad, es otro de los grandes desafíos de los tiempos actuales. Mm,
especialmente en la adolescencia, ya que durante esta etapa de la vida se debe forjar la identidad personal. Sin embargo, el contexto actual complica mucho este proceso. Los adolescentes viven en un torbellino de cambios físicos y emocionales, también sociales, que dificultan la construcción de una identidad sólida. Y en lugar de encontrar una identidad, de encontrar una identidad propia, una identidad auténtica, se ven presionados a adoptar los estereotipos y las expectativas impuestas por la sociedad o las tendencias populares. Hoy en día la identidad se construye en gran parte a partir de lo que los demás esperan de nosotros o de lo que esté de moda. Y bueno, esto ha provocado que la identidad propia, identidad auténtica, sea reemplazada por una construcción superficial y vacía, adoptada a las expectativas del momento. El hombre masa, al igual que el idiota, busca encajar y por ello renuncia a su verdadera identidad para convertirse en una pieza más de la multitud. Pero bueno, en conclusión, el idiotismo, la falta de sentido y la crisis de identidad están interconectados con la sociedad actual. Vivimos en un mundo donde las opiniones superficiales tienen el mismo valor que las profundas, donde prevalece la gratificación inmediata y la identidad se basa en expectativas externas. Para superar estos problemas y encontrar una vida más plena, es urgente recuperar el sentido y la libertad, la identidad también a través de la reflexión, la participación activa y la reconexión con valores fundamentales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la moda, la farándula y la digitalización. En nuestra sociedad actual parece que hay un dogma que rige nuestras vidas, especialmente entre los adolescentes. Lo nuevo es bueno y lo viejo malo. Este pensamiento ha tenido un impacto tan grande que casi sin darnos cuenta comenzamos a buscar nuestra identidad en un torbellino de cosas, como lo decía ahorita. Torbellino de cosas que van y vienen en un abrir y cerrar de ojos. Seguido, o sea, la moda se ha convertido en el reflejo claro de la obsesión por lo nuevo. Y es que la moda, más que ser una expresión de identidad, se ha transformado en una manera de encontrar un sentido en un mundo que a menudo parece que le falta. Seguido, el problema empieza en el punto en el que la moda no tiene ni ayer ni mañana, solo tiene un hoy, un presente efímero. Lo que ayer era aparentemente necesario, hoy es obsoleto y lo que hoy está de moda, mañana será reemplazado. Este ciclo de cambio constante crea una desconexión con el pasado, también con el futuro, dejando a las personas atrapadas viviendo el momento. Las marcas y diseñadores conscientes de esto crean productos diseñados para ser reemplazados. Crean productos para ser reemplazados rápidamente, lo que convierte a la moda en una búsqueda constante de algo que nunca se logra, un sentido o una identidad. La moda no puede satisfacer esta necesidad de saber quién somos, porque siempre depende de las tendencias de turno. Al perder las referencias tradicionales como la familia, la patria o la religión, se ve obligada a intentar llenar un gran vacío que al final no va a poder llenar, y cuando la moda no cumple con esta tarea, surge la antimoda. Algunas personas, al darse cuenta de que la moda no define quiénes son, buscan su identidad negando todo lo que la moda representa. Pero paradójicamente la antimoda siempre dependerá de la moda. Siempre dependerá de la moda para definir lo que rechaza. Entonces, incluso en su oposición, sigue siendo una moda. En un mundo donde la identidad está ligada a lo que se consume,
la política también ha comenzado a convertirse en un estilo. Las grandes marcas han sabido sacarle el jugo a las ideologías como el feminismo para capitalizarlas y vender una imagen de identidad que se ajusta a lo que está de moda. La política se ha vuelto un accesorio más que se comercializa, con las grandes marcas sacando provecho de cada corriente ideológica antes de que sea reemplazada, por la siguiente moda. Se enfoca en la superficialidad de la sociedad. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la farándula. Ese es el espacio donde la identidad se busca a través de la imitación. En lugar de buscar la autenticidad, muchas personas se motivan a imitar figuras públicas creyendo que alcanzan una identidad sólida al imitar la vida de celebridades. En la antigüedad, Aristóteles decía que la felicidad la construía el hecho de tener buena fama, una fama que era reconocida y valorada moralmente. Sin embargo, hoy en día la fama ha perdido su valor moral. La sociedad ha dejado de distinguir entre la buena y la mala fama. Lo único que importa es la fama. O sea, no importa si es buena o mala. Lo curioso es que en vez de estar buscando un sentido futuro, las personas hoy en día han sustituido hasta a Dios por la farándula, otorgándole así a las figuras públicas un poder de convertirse en seres intocables. Dicho poder antes solo era atribuido a las entidades divinas. Esta adoración por la farándula ha llevado a una sociedad que para muchos jóvenes tener una imagen pública es más importante que tener una identidad propia y auténtica. Y por último, la digitalización. La digitalización ha invadido a todos los aspectos de nuestra vida, transformando la realidad en un espacio híbrido donde lo real y lo virtual se confunden. Las redes sociales, los videojuegos y las plataformas de streaming solo son algunos de los ejemplos que nos muestran cómo la tecnología ha dejado de ser solo una herramienta de comunicación y se ha convertido en un modo de vida. Pero pues al mismo tiempo esta digitalización nos ha sumergido en una hiperrealidad donde, ya lo decía ahorita, donde lo real y lo irreal se confunden. Los adolescentes estamos viviendo en un mundo donde todo lo real debe ser llevado al ámbito digital. Y esta tendencia está siendo impulsada por nuestra necesidad de capturarlo todo. Las experiencias virtuales como el metaverso prometen una vida más divertida y plena, pero en realidad se está creando una sociedad verdadera interacción donde la verdadera interacción humana y el sentido de pertinencia se están perdiendo. La inmersión de estos mundos digitales está transformando nuestras formas de relacionarnos, pensar y sentir. El mayor problema está en que al estar tan metidos en la digitalización hemos perdido el contacto con el mundo real. La máquina empieza a pensar por nosotros, a memorizar por nosotros y a tomar decisiones que nos corresponden. En lugar de encontrar sentido a nuestras vidas, nos vemos arrastrados por una constante búsqueda de información divertida, instantánea y efímera. La falta de atención, comprensión y retención es cada vez más evidente en una sociedad que prioriza la gratificación inmediata sobre la reflexión profunda. En este entorno, los adolescentes, que somos los más vulnerables, nos vemos atrapados en un ciclo donde el sentido de la vida se ha reducido a la búsqueda de la diversión, perdiendo la capacidad de encontrar un propósito más allá. Bueno, para darles una breve conclusión, Generación Idiota es un libro de Agustín Laje, un libro donde el autor critica lo que él ve como manipulación de las nuevas generaciones
por ideologías y tendencias que están por todos lados. Los jóvenes hoy en día se dejan llevar mucho por las ideas y modas que realmente no entienden bien, pero que las siguen porque todo el mundo lo dice o todo el mundo lo hace, o porque está de moda en las redes sociales. El autor cree que muchos no piensan por sí mismos, sino que se dejan arrastrar por discursos que promueven la victimización o el odio, sin tener un conocimiento real de lo que está pasando. En resumen, la G dice que la generación idiota es aquella que en lugar de cuestionar y pensar de manera crítica, se conforma con lo que les dicen los medios, las redes y los discursos populares. El libro nos invita a reflexionar sobre cómo las ideologías de moda nos están afectando y nos hace pensar en la importancia de formar nuestra propia opinión. Y bueno, pues mi opinión, deberíamos seguir respetando a nuestros viejos, ya que de ellos también podemos formar nuestra identidad, ya que ellos formaron nuestro pasado, ellos son nuestro origen. También es necesario que abramos los ojos hacia, hacia la realidad, no confundir lo del mundo digital con lo real, ya que es bastante diferente y se distorsiona bastante la realidad de ese mundo. También es necesario preservar la familia, ya que el Estado y todas estas entidades nos están quitando nuestras figuras paternas, haciendo así que sea mucho más fácil manipularnos a nosotros los adolescentes. Y bueno, pues esa sería la invitación que yo quiero hacerles.